Las mamás latinas tienen una frase bastante curiosa, pero increíblemente efectiva. La usan sobre todo cuando saben que una acción va a tener un resultado catastrófico, desde ver a su hijo jugando con la pelota dentro de casa, hasta verlo en compañía de malas amistades. La frase reza algo así: necio, hasta que te mates vas a entender. Palabras más, palabras menos, modificaciones aquí y allá, sea como sea, es una frase muy acertada, no solo para los niños, sino para todo en general. Usualmente muchas cosas en la vida no cambian hasta que ocurre una tragedia. Por ejemplo, en el mundo muchas cosas, muchas reglas, muchos beneficios que hoy damos por sentado como algo normal, surgieron de las peores catástrofes. Catástrofes que se pudieron evitar si las personas en ese entonces hubieran sido un poco más prudentes, un poco más lógicas, un poco más preparadas, o un poco menos idiotas, hay que decirlo también. En el mundo de los marineros, los mayores convenios y planes de seguridad surgieron luego de terribles tragedias. El Convenio Internacional para Salvaguardar la Vida en el Mar, o SOLAS por sus siglas en inglés, es uno de los tratados internacionales más importantes en el mundo y nació en respuesta a la tragedia del Titanic. Las mejores tácticas contra piratas y planes de seguridad en caso de estos nacieron luego del secuestro del buque Marks Alabama y del secuestro del capitán Phillips. Pero quizás el que más ha marcado recientemente el mundo de los marineros para siempre fue el caso del Costa Concordia, pues cambió el rigor de los estándares de capacitación, certificación y vigilancia para la tripulación eternamente, y no es para menos. En el año 2012, el crucero Costa Concordia chocó, encalló y se hundió en la isla Giglio. ¿Causa? Error humano. Gracias a un capitán incompetente, la nave se precipitó a zonas que no eran seguras, lo que provocó su parcial hundimiento. Pero, si vemos la situación, es un poco ilógico se presentaran tantas pérdidas. En el navío no hubo un incendio ni un hundimiento total. Además, estaba bastante cerca de la costa, tan cerca que podemos ver tierra a poca distancia del navío. Si le preguntas a cualquier marinero veterano, es hasta cierto punto ilógico que 64 personas resultaran heridas y 32 hubieran perdido la vida para un accidente tan ventajoso en su propia tragedia. ¿Qué pasó aquí? Pues el responsable de esta catástrofe no fue solo el capitán, el timonel o los contramaestre, sino también la tripulación en general. Cuando ocurren casos tan graves como encallamientos, incendios y, por supuesto, hundimientos de barco, más que el capitán, más que los supervisores, los que tienen la vida de los pasajeros en sus manos es la misma tripulación del barco, desde los equipos de seguridad y rescate hasta el que limpia los pisos de los baños. Todos deben estar entrenados y capacitados para manejar esas emergencias y convertirse de manera inmediata en el puente y seguridad de todos a bordo. Deben actuar como una colonia de hormigas, sin importar su cargo. Ese bartender que te sirve las bebidas, la mucama que te arregla el cuarto, el cantante que escuchas en ese restaurante bonito, el DJ que amena las noches, los cocineros, los meseros, las niñeras, todos, absolutamente todos, ante una emergencia, deben dejar sus oficios y labores y pasar a ser marineros con la única obligación de protegerte. Es por ello que hasta el cargo más pequeño e inferior dentro de la tripulación debe haber pasado por un riguroso entrenamiento, porque de lo contrario, lo más insignificante puede volverse una completa catástrofe. Ahora, imagínense el horror, el pánico, la indignación que debieron sentir las víctimas y las familias de estas cuando se enteraron de una desafortunada información. La tripulación del Costa Concordia no estaba preparada.
Es más, muchos de ellos ni siquiera tenían licencias oficiales de marinos, ni siquiera una libreta marítima, que es el documento mínimo requerido para trabajar en barcos. Nuestra Marina Mercante hondureña nos capacita para lo que hemos pasado. A otros de otras nacionalidades solo le dan los cursos así y no saben nada. Uno piensa que es broma o juego, y la cosa estando en el momento justo y implementar lo que ellos nos han enseñado, igual aquí a bordo. Buena parte de esta tripulación no eran marineros certificados. Para que te hagas una idea, subir a este crucero fue el equivalente a estar sentado en el asiento de copiloto en un auto de carreras a toda velocidad y descubrir en una curva que el conductor ni tiene licencia ni ha conducido antes. Muchos de los tripulantes no eran marineros. A duras penas habían hecho algunos cursos que podían llevar días u horas, a lo mucho 1 o 2 semanas. Tengamos en cuenta que para sacar la cartilla de marino, lo mínimo que necesitas para trabajar en un barco, se requiere un entrenamiento de mínimo 3 meses. Entrenamiento que ya requiere de ciertas pautas para tomarlo, como saber nadar a un nivel intermedio, es decir, no cuenta el perrito ni el cocodrilo. Además de pasar por evaluaciones psicológicas y de rendimiento físico. Entonces, ¿cómo demonios se les dio trabajo en un crucero a personas que ni siquiera eran marineros? Pues, en aquel entonces, las reglas de trabajo no eran tan rigurosas, no para muchos países, sobre todo europeos. De manera que muchos ingresaron sin preparación alguna, unos por contactos, otros por necesidad de cubrir un puesto, otros simplemente aplicando. Como el crucero no era uno que recorriera grandes tramos, quizás pensaron no sería peligroso, o quizás los de recursos humanos de ese crucero eran simplemente imbéciles. El desempeño de la tripulación ante el accidente fue cuando menos cuestionable. Algunos pidieron a los clientes regresaran a sus habitaciones y fueran pacientes, aunque el buque ya estaba inclinado y con agua en el interior. Algunos tripulantes no tenían idea de cómo bajar un bote salvavidas. Algunos no sabían el significado de las alarmas que sonaban. Otros no sabían cómo controlar aunque sea un poco a las multitudes, por no decir de la carencia de algunos para proceder y aplicar primeros auxilios. Esto dificultó mucho el panorama. De manera que los que sí habían sido entrenados, los que sí eran marineros certificados, tuvieron que cargar con más de lo que podían soportar y enseñar algo de 3 meses en 3 segundos al compañero de trabajo que ni siquiera sabía cómo usar un chaleco salvavidas. La situación de por sí era complicada, y en ese momento se volvió 10 veces más complicado, pues los marineros entrenados, capacitados y con experiencia en el área no solo debían lidiar con el pánico general y el abandono de sus superiores, sino con neutralizar las acciones de sus compañeros incompetentes y también cuidarlos a ellos. El caso del Costa Concordia fue tan grave que luego de ello, las normas para trabajar en un crucero, en cualquier buque, se volvieron más rigurosas, y actualmente, en la mayoría de países, trabajar en un barco, sea cual sea, requiere un entrenamiento básico de al menos 1 o 2 meses, no simplemente una clase de 1 hora o un curso de 3 días. Aún así es bastante triste pensar que, para ser más responsables al contratar a las personas idóneas, tuvo que pasar esta situación, una situación peligrosa, de alto riesgo, teniendo que ser controlada por personas sin preparación. Nunca me cansaré de repetirlo. Contratar a personas no preparadas, sin talento, sin conocimiento, en puestos de alto riesgo, es de lo más peligroso. Es peligroso para el contratado,
es peligroso para sus compañeros, es peligroso para quienes dependen de él o ella. Por esta razón, tampoco me agradan las cuotas de género, porque meten en puestos de trabajo a personas que no deberían estar ahí. Si ya de por sí es peligroso en una oficina, es cuestión de vida o muerte en trabajos más peligrosos y que requieren de una acción inmediata. No me cansaré de repetirlo. Las cuotas de género son una basura, porque esto, lejos de ayudar a la mujer, la va a perjudicar, ya que expondrá a muchas mujeres a situaciones peligrosas, sin una buena preparación. Mujeres que gracias a las cuotas y pruebas más simples, cuando deban enfrentarse a la realidad, se darán de bruces, y eso podría costarles muy caro. Además de ello, serán una carga para sus compañeros, mucho más preparados, que no solo tendrán que lidiar con el problema o la emergencia en sí, sino además con el lastre de compañera, compañero, compañere que entró por cuota. Ya no se diga para quienes dependan de estas personas, estarán a merced de un inútil y no tendrán de otra. Quien quiera hacer un trabajo de alto riesgo, que lo haga, pero consciente de lo que va, sin ventaja, sin favores, al mismo nivel que todos, por su seguridad y la de los demás. Si se logra, bien, felicidades, pero si no, no estás en el camino correcto. A otra cosa. Que nadie venga diciendo es injusto y que la igualdad es necesaria y bla 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 bla. No es cierto, porque la única igualdad que tendrás será la visita de la muerte, la única que no hace distinción alguna. Las cuotas de género, y mucho de lo que se le parezca, son como el Costa Concordia. Y tenemos demasiados de ellos, además de peores. Y quizás un día esto también tenga su respuesta con normas rigurosas, olvidando la cuestión del género y la inclusión inútil. Pero hasta entonces, ¿cuántas personas tendrán que sufrir por la incompetencia, el sentimentalismo y el capricho infantil de este grupo de personas?